Amigos de Visión 360, estamos hoy en una entrevista con Julio Linares. Él es economista, es experto en descentralización y es uno de los estudiosos de la situación de las empresas públicas en el país. Y precisamente vamos a conversar hoy sobre la situación, el presupuesto, qué es lo que se debe hacer con las empresas públicas. Ustedes saben que el desafío que tiene el nuevo gobierno es justamente ajustar el gasto público y aparentemente una de las variables va a ser analizar la situación de las empresas públicas. Julio, ¿cómo estás? Bien, Marco, muchas gracias por la invitación. Dispuesto a dialogar sobre el tema de las empresas públicas, algunas investigaciones que hemos hecho. Hemos sacado, junto con un equipo de trabajo que tengo, dos libros, uno auspiciado por el CEDLA y otro por la Fundación Pasos que siempre estoy agradecido. Y bueno, pues dispuesto a recibir tus consultas y ver en este tema de la coyuntura que ahora estamos viendo, totalmente electoralizada y con muchas propuestas que tienen los dos candidatos que están en el balotaje sobre lo que podría pasar con las empresas públicas en los próximos meses. Julio, tal vez para comenzar, ¿cuál es el presupuesto que manejan actualmente las empresas públicas? Las empresas públicas están manejando más del 30% del presupuesto general del Estado. Están manejando alrededor de 90,000 millones de bolivianos. Estamos hablando de una treintena de empresas públicas que están en el presupuesto, 29 para ser exactos, en las que no entran las empresas que están cobijadas, digamos, por el CEDEM, cobijadas también por EMAPA, pero que tienen su código institucional. Son 29 empresas que tienen un código institucional, es decir, que tienen un número y son parte de las más de 580 instituciones que tiene el Estado. Cuando hablamos de alcaldías, hablamos de gobernaciones. Ahí están las 29 empresas que más o menos, que digo en importancia, más del 30% del presupuesto del Estado y más o menos 90,000 millones de bolivianos. ¿Y cuál es el aporte de estas empresas? ¿Cuál ha sido el rendimiento a lo largo de todos estos años? ¿Cuál es la contribución que hacen estas empresas públicas a la economía del país? Es importante que la gente sepa que alrededor del 80-85% del presupuesto que manejan las empresas públicas solo están dirigidas o designadas en el presupuesto a 4 empresas públicas, ¿no? Estamos hablando de BOA, de YPFB, la más grande. YPFB maneja alrededor del 70% de todo este presupuesto. Estamos hablando de Comibol y estamos también hablando de ENDI, ¿no? Entre estas 4 empresas manejan alrededor del 75% a 80% de todo el presupuesto de las empresas públicas. Es decir, que solo un 15% manejan más o menos unas 25 a 26 empresas que son muy pequeñas. Son muy pequeñas en la importancia que tiene el presupuesto general del Estado. Son estas empresas que ha creado el régimen del MAS durante 20 años y que lastimosamente no han dado los excedentes que querían. Tú recuerdas bien, Marco, como Álvaro García Linera decía que en la filosofía del capitalismo de Estado nos decía que estos excedentes que logren estas empresas públicas que están creando en estos 20 años iban a generar excedentes que se lleven a políticas sociales, que paguen los bonos, por ejemplo, que paguen otras políticas sociales en salud y en educación. Lastimosamente no han logrado esto, han sido un total fracaso y lo puedo afirmar ahora, porque hay muchas empresas que han tenido mínimos superávits que no sirven para mucho y la mayoría de ellos han tenido déficits muy complicados para que puedan generar estos excedentes que nos decía que era la filosofía del modelo productivo solidario, comunitario que tenía el movimiento socialismo. ¿Cuántas más o menos son las que van generando utilidades? ¿Cuáles son las que solo generan un superávit? ¿Cuáles son las que registran pérdidas netas? No sé. Sí, es importante la pregunta porque ahí lo que tenemos que afirmar totalmente es que las empresas que ha heredado el MAS, que son YPFB, que son ENDE, que es Comibol, BOA en algunas gestiones, pero la mayoría de gestiones no,
Intel, por supuesto, que es una empresa que no está en el presupuesto general del Estado, porque es una empresa que supone es todavía una sociedad anónima, porque tiene un porcentaje muy pequeño de dueños que no son, o accionistas que no son del sector público. Entonces, estas empresas heredadas son las únicas, Marco, que constantemente en estos 20 años de régimen del MAS han tenido superávits. Ayer yo escuchaba al director de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública y decía, las empresas públicas tienen una utilidad de 2.400 millones, creo que dijo. Yo puedo asegurarles que el 80 al 90% de esta utilidad la tienen estas empresas que han heredado el MAS. Las otras empresas que estamos hablando, alrededor de 25, 26 empresas creadas por el MAS, no nos reflejan esta realidad. Hay 6 empresas que tienen patrimonio negativo, tienen quiebra técnica. Estamos hablando de empresas como de industrialización de hidrocarburos, estamos hablando de la empresa San Buenaventura, una empresa llamada de construcción civil, estamos hablando de Quipus, por ejemplo, que tienen ya, entre otros, también tenemos a Yacana, tenemos al mismo YLB, que es Yacimientos del Litio Boliviano, que debería ser el que nos haga crecer el nuevo boom económico que es el litio, pero lastimosamente estas empresas ya tienen quiebra técnica, ¿no? Y hay otras que sí deberían ser cerradas porque no le han aportado en nada más que ser una agencia de empleo. Puede servir, es una forma de dotar empleo, es lo que ha apostado el movimiento del socialismo a generar un gran Estado, un capitalismo de Estado. Por eso es que la mitad del empleo formal en este país la genera el Estado. Eso tenemos que tenerlo claro. Es 1.08 millones de acuerdo al informe de junio del 24 de la encuesta nacional de empleo, que seguramente habrá bajado, que son 1.08 millones de 6,5 millones de personas en Bolivia que tienen una ocupación. Pero solo de esos 6,5 millones, 1,08 están en la formalidad del empleo. Y de esos 1,08, la mitad está en el sector público. Entonces, si tú me dices, ¿qué es lo bueno? Ha dado empleo. Ahora, ¿ha dado empleo a las mejores personas o solamente a sus aliados políticos o a sus familiares? No sé, eso es algo que se tendrá que ver el próximo gobierno ya en la transición, pero yo creo que lo único que ha funcionado es de agencias de empleo, lo otro no ha podido generar el excedente que nos hablaba Álvaro García. Amigos de Visión 360, estamos con Julio Linares, estamos analizando la situación de las empresas públicas y el desafío que tiene el nuevo gobierno de hacer ajustes, mantenerlas. Julio, justamente ayer el gobierno hizo un acto y destacaba que el aporte de estas empresas públicas al bono Juancito Pinto, ¿es evidente este aporte? ¿Tienen algún beneficio estas empresas públicas en la economía? Sí, uno calcula y hace la suma porque ha tenido este detalle en la nota la agencia de ABI, y la vi y hice el cálculo que todos harían. Si uno suma lo que ha aportado YPFB, ENDE, Comibol, Entel, estas 4 empresas que les digo que han sido heredadas por el movimiento del socialismo, han aportado al bono Juancito Pinto el 80% de lo que necesitaba el bono, y eso es lo que han hecho. Es decir, no salimos de los mismos números, son las únicas empresas públicas que todavía le dan empuje a la economía de nuestro país. Y estas 4 empresas han sido heredadas por el movimiento al socialismo. El 80% lo han dado ellos. El otro 20% tiene una serie de empresas que están en el presupuesto general del Estado, por supuesto, pero que lastimosamente lo que vemos es que no tienen utilidades. Muchas de esas empresas que han dado un aporte al bono de Juancito Pinto no lo han sacado de los excedentes, como decía el ex vicepresidente Álvaro García, sino que lo han impuesto en el sentido de que han visto sus cuentas y vieron que tenían liquidez, lo que no significa que tengan utilidad. Si tienes liquidez como gerente, estás fregado. ¿Por qué? Porque te van a llamar y te van a decir, che, tienes que dar esto.
le sacaron hasta Bolivia TV, que está tremendamente complicada con un déficit acumulado desde que se ha creado. BTV tiene un déficit de casi 200 millones de bolivianos acumulados que ha perdido esta empresa Bolivia TV. Pero a pesar de eso, le han dicho, me tienes que dar. ¿Por qué? Porque tienen liquidez. Eso le ha pasado al teleférico, que también tiene una pérdida consecutiva todos los años, ha tenido déficit por el alto valor de la depreciación de los equipos, pero igual le piden a todas las empresas y le buscan ahí cuánto dinero tienen en sus cuentas y le dicen, me tienes que dar 100,000, me tienes que dar 200,000, me tienes que dar 500,000. Por supuesto, el gerente no puede hacer otra que hacerle caso al presidente, pero se ve en serios problemas luego porque eso va a complicar más sus estados financieros y va a complicar más la vida económica de las empresas, porque no es que ha dado del excedente, sino de su liquidez, es decir, han visto las cuentas bancarias y eso ha pasado. Hay un caso todavía bien complicado de hace años y eso lo sabe bien el gobierno y lo afirma ahora. La Agencia Boliviana Espacial alguna vez dio para el bono de los recursos del préstamo de China, lo hicieron así. Dieron de esos préstamos. Entonces es un tema que tiene que auditarse y que ya la Contraloría, seguramente a cargo de alguien independiente, tendrá que ver qué es lo que ha pasado en este tiempo. Julio, las dos fuerzas políticas que van a disputar el balotaje el domingo, durante la campaña han estado hablando de hacer ajustes, ¿no? El equipo económico de Rodrigo, por ejemplo, habla de un silencio administrativo, dicen, ¿no? Uh-huh. Que no se puede privatizar, no se las puede dar a los trabajadores. Tuto Quiroga también plantea, ¿no?, serios ajustes para eliminar el gasto, ¿no?, que hay en esas empresas. ¿Cuáles tú consideras que son las empresas donde sí hay que hacer ajustes y qué tipo de ajustes se debe hacer? De principio, las que ha heredado el movimiento del socialismo, creadas hace más de 30 años, se las tiene que mantener. Todavía yacimientos petroleros fiscales bolivianos, Entel, ENDE con todas sus 11 subsidiarias, Comibol, por el tema de que tenemos que fortalecer la minería, se tienen que mantener todavía, tienen que ser parte del Estado y tienen que atraer inversiones para que el sector privado de extranjeros seguramente tenga que fortalecer estas empresas, porque lo que necesitan estas empresas son recursos. Otra cosa, tenemos que ver en qué han gastado yacimientos petroleros fiscales bolivianos, por ejemplo, que tiene un presupuesto de 65,000 millones de bolivianos, pero que todavía tiene gastos ahí que tenemos que ver qué es lo más complicado. Uno estructural, un gasto estructural es el tema del subsidio. El presupuesto para el 2025 para subsidios que está en el presupuesto del YPFB es de 27,000 millones de bolivianos. Eso tiene que ver cómo reducir, es un gasto estructural. Y luego tenemos que ir a otros gastos corrientes. Debemos de dejar la empresa, si uno ve, tiene gastos tremendamente grandes e insulsos, por ejemplo, en ropa de trabajo. Y no estoy hablando de la ropa que los obreros sí necesitan. Estamos hablando que si uno va por el Prado, seguramente va a ver a mucha gente que tiene aquí el logo de YPFB y también de ENDE en la camisa, en el pantalón, en el saco. Esas cosas van a tener que acabarse. Refrigerios, como 18 millones de bolivianos de refrigerios en el año. Entiendo que para la gente que haga horas extras, para la gente que sean obreros, tendrá que tener, pero no tendrá que ser ya para todo el mundo. Hay muchos gastos dispendiosos que tiene YPFB y tendrán que reducirse bastante para poder hacer la empresa también bastante grande, porque ya los ingresos son menos. El año 2014 la utilidad de YPFB era de más de 10,000 millones de dólares. Este año solo ha sido de 1,000 millones de dólares, el año 2024, perdón. Entonces, así está reduciendo. Lo malo es de que los ingresos cada vez son menores, pero los gastos son muy parecidos. Entonces, eso es lo que tiene que comenzar a bajar. Y eso tiene que hacer con estas empresas grandes. Hay muchas otras que sí, que dan servicios y que no puedes cortar. BOA no puede entrar en silencio administrativo, porque ya tiene reservas para futuro. El teleférico no puede entrar en silencio administrativo porque da un servicio también. Entonces, hay algunas empresas que dan servicios y tendrán que todavía ver lo que va a pasar con ellas. Pero lo otro, hay que ver que en estos 20 años casi 5,000 millones de dólares ha sacado el TGN de sus bolsillos
para que estas empresas creadas por el movimiento socialismo, casi 5.000 millones, Marco, para que terminen de pagar sus sueldos, para que terminen de pagar a los proveedores, para que tengan el pago para aguinaldo. 5.000 millones, Marco, que han salido del Banco Central de Bolivia y han salido del TGN a través de préstamos internos. 5.000 millones de dólares para que puedan terminar su año, y eso es lo que ha pasado. Ya no, el TGN no puede volver a dar esta opción de darles este financiamiento. Segundo, el Banco Central de Bolivia debería comenzar a cobrar. 6.000 millones de dólares le deben las empresas públicas al Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia tendría que comenzar a funcionar como si fuera un banco comercial, un banco financiero privado, y decir, bueno, ya es hora de que me pagues. ¿Por qué digo esto? La empresa San Buenaventura, por ejemplo, le debe al Banco Central de Bolivia como 1.800 millones de bolivianos y solo pagaron el 9% de toda la deuda que tienen desde 2008. Nunca pagan, no pagan ni intereses ni pagan capital. Eso tenemos que ya cambiar. Y hay temas muy complicados como Enatex. Enatex todavía le debe 300 millones de bolivianos al Banco Central de Bolivia. ¿Quién le va a cobrar eso? ¿Quién le va a cobrar a Quipus? Entonces tenemos que comenzar a hacer actos de repetición y con gente que ha creado estos proyectos mal manejados, mal proyectados, sin viabilidad y que, bueno, pues nos han llevado a la situación en la que estamos. Tendrá que el Banco Central comenzar a cobrar. Y las empresas, Marco, que puedan decir al presidente o al ministerio del área o al ministro del área, sí, yo puedo funcionar sin que el TGN me dé un boliviano, sin que el Banco Central me dé un boliviano y además le voy a comenzar a pagar al Banco Central, deberían seguir. Las que no pueden trabajar sin el subsidio del TGN y sin pagar el banco, lo que le debe al Banco Central, ya no deberían existir. Y ese es un análisis que se debe hacer rápidamente, ¿no? Yo calculo que entre 9 a 10 empresas deberían no tener un silencio administrativo, sino decirle, puedes hacer un flujo de caja en el que el TGN ya no te da un peso y le comienzas a pagar al Banco Central de Bolivia porque necesitamos ese dinero. Entonces, en este caso, sí, puedo hacerlo, dirá el gerente, y estas empresas que sí puedan, lo harán. Las otras tendremos que analizar qué se puede hacer. Jorge Quiroga decía privatizar, todas decían. Bueno, tal vez ese no es el camino. No sé qué empresario privado querrá tener San Buenaventura, querrá tener Quipus, querrá tener... No creo que haya eso, ¿no? Tal vez habrá que hacer una venta de activos, por eso te decía que el Banco Central de Bolivia tendrá que cobrar, y si tiene que cobrar vendiendo los activos al sector privado, seguramente habrá empresarios azucareros en Santa Cruz que estarán gustosos de tener los activos de San Buenaventura. Tal vez ese sea el camino. Las que tienen una delicada situación financiera, que si estamos hablando ahí de San Buenaventura, ¿qué otras más? San Buenaventura, la empresa de construcción civil, estamos hablando de Quipus, estamos hablando de la empresa industrial de hidrocarburos, estamos hablando también de estamos hablando de la empresa de transportes aéreos militares, que con un avión, no sé para qué lo han vuelto a abrir, o sea, no sabemos, toda su operación está en base a un avión. Yo no entiendo cuál es la alianza o el darles el gusto al sector de las Fuerzas Armadas de nuestro país para que sigan empeñando esto. Apenas tienen 4 o 5 años que han vuelto a abrir. TAMEP se llama ahora, es una empresa pública, y lastimosamente desde que han vuelto a crear hasta el día de hoy sigue teniendo déficit todos los años, y eso es algo que se tiene que medir. YLB, Yacimientos de Litio Boliviano, tiene una deuda con el Banco Central de más de 900 millones de dólares, nunca le ha pagado un boliviano y está en un déficit constante. Desde que ha abierto tiene un déficit constante. Los yacimientos del Mutum, Marco, o sea, ese es un tema que ya hasta parece chiste, porque cada año es lo mismo, es un déficit tremendo y sigue siendo la promesa. Así como el litio, el hierro y el Mutum siguen siendo la promesa para poder dinamizar nuestra economía, pero no pueden salir del fondo. La empresa no funciona, ni YLB ni la empresa de Mutum, que deberían ser los estandartes de nuestra economía boliviana también. ¿Y cuánto podría ahorrar el TGN? ¿Cuánto podría ayudar esto a reducir el déficit fiscal, que es una de las preocupaciones mayores que va a tener el nuevo gobierno, ¿no? Yo he calculado que si más o menos se pudieran evitar tener el gasto de al menos 9 o 10 empresas que tienen pérdidas cada año, se podría ahorrar al menos 1.300 millones de dólares en ese año.
pero lo tendrán que hacer de forma paulatina. Seguramente tienen todavía muchos actos administrativos que cumplir. Estamos hablando de gente también, y ese es un tema complicado, porque hay gente ahí trabajando, y eso tendrá que medir. Lastimosamente estamos en un tiempo en el que también tienes que pensar con la cabeza, con los dos hemisferios de la cabeza. Uno que es el tema del raciocinio, en el que dices, esto tienes que cortar. Es como decirle a tus hijos, ya vas a dejar de ir o vas a dejar de tener estas clases, pero también tienes el otro lado. Si mis hijos dejan de tener estas clases de inglés extras curriculares o de arte o de fútbol, entonces tal vez le estás quitando algo a tu hijo que sí quiere, sí ama, entonces va a ser complicado el tener. Es lo mismo con el Estado. Tienes en tu lado de raciocinio que tienes que cortar este gasto, alrededor de $1.300 millones del presupuesto, pero sabes que estás hablando de gente también, ¿no? Estás hablando de gente, entonces tendrán que ver cómo medir y tendrán que ver cómo paliar el tema de que hay gente que va a perder el trabajo por estar cerrando estas empresas. Por eso no entendí un poco lo del silencio administrativo, eso habrá que medirlo, porque el silencio administrativo entiendo que es que van a dejar de funcionar, pero ¿va a mantener la gente? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Y cuánta gente más o menos se estima que está trabajando en estas empresas públicas? Y obviamente tú dices, con un ajuste, obviamente, el costo social, ¿no? Son alrededor de 40,000 personas las que trabajan en las empresas públicas. Estamos hablando de 40,000 familias, ¿no? Entonces no es poco lo que estamos hablando, son 40,000 familias, pero obviamente las empresas que se sugiere que ya no existan porque solo son una carga para el presupuesto, son las más pequeñas, ¿no? Son las más pequeñas, pero estamos hablando de familias también, entonces ahí no es también muy complicado hablar de estadísticas como si fueran números solamente. Estamos hablando de gente que vive de esto y que seguramente en este instante está muy preocupada, pero bueno, hay que ver cuál es la mejor solución, porque entiendo que es gente que está trabajando, pero también hay un país por detrás que tiene que salir adelante y tendremos que ver, porque hay que ir nomás a la madre de todos los males en este país, y esa madre de todos los males es el déficit fiscal. Tendremos y el déficit estructural, que está el subsidio, está el pago de las pensiones, de los bonos, entonces habrá que ver qué se puede hacer. Y una de las cosas que se tiene que hacer es, lastimosamente, recortar bastante el Estado, y bajar el gasto estructural y bajar también el gasto corriente. ¿Y cómo debería el nuevo gobierno potenciar a las que sí están generando algo de excedente, rinden utilidades? Estamos hablando de las principales, ¿no? Las más grandes que ya existían cuando llegó al gobierno el MAS. Poner mejor gente por meritocracia, no porque son amigos del hijo del presidente, tienen que ser presidentes o gerentes. Tienen que revisar todos los gastos que se están haciendo para que estén al mínimo, que se gaste solo lo que se tiene. Ya no pueden gastar lo mismo que antes porque ya estamos en otra coyuntura. Y tercero, abrir las puertas a la inversión privada. En estos 20 años, Marco, el YPFB solo ha invertido el 3% de todos sus ingresos, solo el 3%. Por eso ha sido imposible la inversión en exploración para este tiempo. No ha sido posible. ¿Por qué? Porque solo han invertido el 3%. Han creído que el gas iba a durar para toda la vida y eso no ha podido ser posible, y ese es el problema serio que tiene. Ahora tenemos que aumentar el tema de la inversión. No se va a tener, si no se tiene el monto para la inversión, que no se va a tener que recurrir y abrir las puertas a los inversores extranjeros que sí puedan trabajar y sí puedan estar metidos en el tema de exploración, por ejemplo. Para el tema de ENDE también, para el tema de Entel tendrá que abrirse y tendrá que mejorar las tecnologías, y si tiene que hacerlo con otras tecnologías de inversores privados del exterior, también tendrán que hacerlo. Pero sobre todo es meritocracia, es el tema de revisar los gastos, y tercero, abrirse al mundo. Eso es lo importante. Amigos de Visión 360, estamos con Julio Linares analizando la situación de las empresas públicas y el desafío que tiene el nuevo gobierno. Julio, hace el anterior año siempre se ha estado un poco cuestionando, por ejemplo, el rol de estos trabajadores declarados en comisión. Habían muchos trabajadores en Wanuni, en YPFB, y que recibían sueldos altos. Me imagino que ahí es
tiene que también ajustarse esos beneficios que hay para los trabajadores declarados en comisión. Definitivamente, tendrán que ver, hay gente que está declarada en comisión y gana más de 40,000 bolivianos al mes, de estar en su puesto del sindicalismo, que por supuesto es totalmente respetado y un derecho adquirido, pero tendremos que ver cuál es el trabajo que realizan y si es merecido este sueldo. Yo he visto una lista de YPF, por ejemplo, de gente que está en comisión en la COP, en la COR o en la COD y en otros sindicatos también de trabajadores de petróleo y ganan entre 30,000 y 40,000 bolivianos. Tendrán que ver ese tema con seguridad porque no puede ser posible que sigamos haciendo este gasto. Y los otros gastos que te decía, los uniformes para la gente de las oficinas, el tema de los refrigerios, el tema de los viáticos, el tema de los ya no puede haber viajes en grandes delegaciones, tendrán que reducir todo eso. Por eso es bueno que el gerente sea una persona que logre este puesto en base a la meritocracia y conozca cómo manejar empresas y pueda estas empresas ser así, austeras, pero además ser eficientes. Ya no tener gastos superfluos, ya no tener gastos corrientes tremendamente grandes. Lo mismo pasará con todo el sector público, pero sobre todo en las empresas. En el tema de las empresas, no solamente es que estas estratégicas y las que dan servicios sociales que tienen que bajar sus gastos al mínimo, sino que las otras, bueno, van a ser complicadas de bajar porque son empresas muy pequeñas y eso ya tendrá que tomar la decisión los próximos gobernantes. Julio, para terminar, ¿algún mensaje final, alguna recomendación a las nuevas autoridades sobre lo que se debe hacer en lo inmediato, en el mediano plazo? Sí, de principio tienen que comenzar a revisar el tema de las empresas grandes y sus subsidiarias, Marco. Si uno revisa el gasto y el ingreso ejecutado, los estados financieros, por ejemplo, de YPF, de ENDE, de Comibol, ve todo lo que es la corporación, pero YPFB tiene 7 subsidiarias, ENDE tiene 11 subsidiarias, Comibol tiene 5 subsidiarias, empresas estoy hablando, que se manejan además al libre albedrío de los gerentes, ¿no? Entonces, esos datos no los tenemos a disposición, lastimosamente, en la web y yo no he podido entrar a sus páginas porque es un tema ya bastante de oscurantismo. No sabemos cuál es la realidad de las empresas subsidiarias, cuánto gastan, cuánto ingresa, qué han hecho, por eso hay temas como el debut trading y todo este tema. Tendrán que revisar bien. ¿Para qué? Para bajar todos los gastos que puedan tener. Y además para eso no pueden poner ya más a los hijos del presidente de gerente, a los amigos de los hijos del presidente de gerente, repito. Tiene que ser la mejor gente, la que más conozca, tiene que estar en las áreas que es necesario comenzar a fortalecer. Son 5 o 6 empresas, no es más, Marco, eso es lo que tenemos que hacer. Las otras empresas ya tomarán la decisión los gobernantes y tendrán que revisar y tendrán que además equilibrar entre lo que es el tema económico de tener que finalizar la vida de estas empresas, pero también lo social, sabiendo que hay gente de la que dependen muchas familias. Claro, en este tema de las subsidiarias, por ejemplo, uno tiene la información de Comibol a nivel global, pero no se encuentra, ¿no? La información de utilidades de Guanuni, Colquiri, la empresa del oro, ¿no? Y además que hace años se cuestiona, ¿no? En el caso de Guanuni, la cantidad de trabajadores que hay, sueldos elevados, pero cuando baja el precio, creo que Guanuni entra ahí en una situación de crisis, ¿no? Cuando baja el precio del estaño. Y pasa mucho más con empresas que realmente ya ni sabe cómo funcionan, como las que dependen del SEDEM. En el SEDEM hay empresas como Cocabol, la empresa de cementos, la empresa de vidrios de Bolivia que está en Sudáñez, y que sabemos por noticias muy aisladas que no funcionan sus plantas, que está muy lejos la empresa de vidrios del mercado, por eso no puede llevar rápidamente o con
mucha destrucción de sus materiales. Hay empresas como Cocabol que no sabe uno si funciona o no funciona, qué está haciendo. Entonces tendrán que entrar a CEDEM también, que tiene un presupuesto de casi $500 millones cada año, y verán estas 7 empresas que tiene el CEDEM y tendrán que ver qué es lo que han hecho en ese tiempo, cuánto ha ingresado, cuánto ha sido la inversión y cuánto ha gastado. Y te apuesto ahí, Marco, que va a haber muchas sorpresas ingratas. Es una caja de Pandora la que está metida ahí en el CEDEM, en EMAPA, con más de 12 plantas de todo tipo de depósito y además conversión de cereales, de arroz, de otro tipo de granos, de papas fritas en el Alto. Entonces todo eso se tendrá que ver, cuánto han gastado, cuánto generan y cuánto gastan. Y es algo que la Comisión de Transición, que a partir de este lunes seguramente comenzará a trabajar, tendrá que revisar todos los papeles. Y donde haya temas complicados, tendrá que ver quién ha sido el proyectista, quién ha sido el ministro, el viceministro que han aprobado este tipo de proyectos, que lo único que han hecho es generar mayor déficit fiscal y estar en las condiciones que ahora estamos, con filas de todo tipo y además con la inflación que tenemos. Muchas gracias, Julio, por la entrevista. Gracias por brindarnos datos tan interesantes sobre la situación de las empresas públicas. Amigos de Visión 360, esta ha sido la entrevista que hemos tenido con Julio Linares. Hemos analizado un poco de la situación de las empresas públicas y el desafío que tiene el nuevo gobierno de hacer ajustes y ver cuál es la política que va a aplicar respecto a estas entidades públicas. Gracias, Marco.